Estimados amigos, buenas tardes. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Nosotros estamos siguiendo con el ciclo de conferencias absolutamente mágico de Tatiana Vladimirovna Chernigovskaya, que ella ha preparado especialmente para la Casa de Rusia de Barcelona. Lo planeábamos hacer en directo, presencial, pero ahora es muy difícil de organizar, pero no nos rendimos, ahora lo hacemos en línea, pero estamos con la esperanza de que Tatiana Chernigovskaya llegue a Barcelona y ahora vamos a escuchar su conferencia llamada El ruido como clave para la semiosis, el cerebro y la cultura. Muchas gracias, Ana. Me alegro mucho de verla, aunque por vídeo, y realmente yo espero que la vida cambie un poco de rumbo y sea mucho más positiva y vamos a poder hacer lo que antes hacíamos siempre con facilidad. Subíamos al avión y en 3 horas estábamos en el lugar donde queríamos. Sí, sí, lo esperamos. Por favor, Tatiana, muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar nuestra charla, nuestra conferencia, que yo he llamado el ruido como llave clave para la semiosis. Vamos a hablar del cerebro y de la cultura. En la foto, bueno, no es foto, es una pintura, una imagen. Y aquí ustedes ven a Yuri Lotman, y yo creo que es un cuadro muy bonito porque él está a una mesa, delante de una mesa, donde hay una construcción que tiene que ver con el cosmos y del arco salen los signos y él mira estos signos, juega con los signos. Pues bien, nosotros, los humanos, somos seres que vivimos en un mundo de signos. Estamos hechos para un mundo así, porque todos los objetos del mundo externo e interno no solo son objetos, sino tienen muchos significados, 2, 3, 10, 30. Es decir, ellos significan una u otra cosa dependiendo de quién lo ha dicho, cuándo lo ha dicho, lo ha pintado y también dependiendo de quién lo percibió e interpretó. Entonces, por eso Humberto Eco, por ejemplo, sus textos son leídos por un especialista de una manera y una persona corriente lo lee, por ejemplo, su novela El nombre de la rosa, lo lee como una historia policíaca de detectives. Quiero decir que lo más importante para nosotros es que somos seres semióticos, seres que producimos sentidos. En esta imagen ustedes también ven el alfabeto griego, luego un esquema que tiene que ver con las matemáticas y abajo los sonidos que vuelan y al final se transforman en música. Seguimos. A ver cómo lo movemos. Es que acabamos de hacer la prueba técnica y ahora otra vez no se me mueve. Ahora sí. Bien, en esta imagen nosotros vemos que somos Homo sapiens, pero también somos Homo loquens, personas hablantes, Homo legens y scribensque, es decir, los que leemos y escribimos, y por último somos Homo semióticos, es decir, somos seres que trabajamos con los sentidos y significados. Claro que
para cualquier persona que ha leído algo sobre la lengua, sabe que la lengua de los humanos es una condición de la especie humana. No es solo comunicación, es mente, es forma de pensar. Es decir, cuando nacemos, ah, cualquier niño, sobre todo desde un año, ah, puede ejecutar un trabajo que nadie más puede, pero solo con la condición de que esté ubicado en un medio verbal. Por ejemplo, si es un Maugle, no lo va a poder, no lo va a poder hacer, pero los que estamos en el medio verbal hacemos un trabajo fenomenal. Desciframos el código verbal. El niño escucha, trata de pronunciar y su mente escribe un manual de idioma. Es un trabajo muy difícil porque el medio verbal donde vive el niño está lleno de errores. No hay ninguna reglas explícitas. Y por eso este niño, escuchando este ruido, no me refiero al ruido acústico, ruido en un sentido más general. Y a pesar de estos errores, a pesar de las exclusiones, ah, el niño tiene que formular, formar un sistema verbal. Y si se trata de un niño sano, sin depender de sus habilidades, si es un futuro García Lorca o no, da igual. Cualquier niño hace este trabajo y parece que no depende de su intelecto como tal. Y la lengua no es solo y no es tanto el medio de la comunicación, sino medio e instrumento de pensamiento. Todos los seres vivos tienen un sistema de comunicación, no solo los animales. Cualquier ser vivo, diferentes tipos de comunicación. Puede ser táctil, puede ser olfativo, etcétera, etcétera. Para eso no es tan necesario tener el lenguaje, la lengua, pero nosotros, seres verbales, que además hacemos y usamos un sistema de comunicación muy complicado, nosotros necesitamos la lengua para poder con este mundo. Necesitamos la lengua como medio de ordenar este espacio, este flujo caótico de información que recibe nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, todas las ventanas y puertas, me refiero a sistemas sensoriales, pues este sistema siempre recibe y trabaja con la información. Es como un tsunami, es un flujo caótico. Y para vivir en este mundo loco y complicado, necesitamos la lengua. La lengua sabe dar nombres a los objetos, clasificarlos y categorizarlos. Y parece que estas nociones, estos objetos, la lengua, el cerebro verbal, lo clasifica en diferentes módulos como si fueran cajitas. En una están, no sé, las legumbres, en otra está las formas de movimiento, etcétera, etcétera, dependiendo de sus propiedades. Por ejemplo, las legumbres, perdón, los pepinos. Los pepinos los hay de todas formas. Hay pepinos largos, hay pequeños, hay pepinos frescos, pepinillos salados. Todo eso son pepinos.
Y a pesar de grandes diferencias de sus formas y sus sabores incluso, se meten en la misma cajita. Todo esto son pepinos. La lengua sabe categorizar y nos ayuda a clasificar este mundo. No es una de las funciones psíquicas como otra cualquiera. No, es una función, pero es especial. Esta forma la tienen solo los humanos y con ella podemos construir y organizar señales comunicativas muy complicadas, porque una señal no es una palabra o una frase, no, son estructuras complicadas, formadas según las reglas de sintaxis, según una orden muy complicada también, pero con todo esto, la lengua nos asegura la posibilidad de pensar, formar los conceptos, las hipótesis sobre el carácter, la estructura y las leyes del mundo. Ah, el pensamiento no tiene que ser verbal obligatoriamente. Hay pensamiento musical, pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a conceptos complicados, altamente organizados, no podemos sin la lengua. Es muy importante saber que la lengua está organizada de una manera diferente de los sistemas comunicativos de nuestros vecinos del planeta, los animales. Los, el lenguaje de los animales son como listas cerradas de unidades comunicativas. Si, por ejemplo, un animal, percibe, por ejemplo, 20 señales acústicas. Por ejemplo, el perro ladra y emite, no sabemos cuántos, pero supongamos que sean 20 formas de ladrar. Pues son 20, no serán 21. Es como un vocabulario cerrado. Una señal significa ah, peligro, otro significa quiero saber, comer, etcétera, etcétera. Es como si fuera un vocabulario. Además, no sabemos la organización de este vocabulario, no sabemos sus leyes, pero lo suponemos. Pero estas señales, estas supuestas palabras, consisten de algo o es como un gestalt, es como una unidad, porque las palabras de nuestro lenguaje verbal, el de los humanos, sí que se subdividen en morfemas, las morfemas en fonemas, porque si cambia un fonema, cambia el significado de la palabra. Entonces nos preguntamos si los sonidos, las señales acústicas de los animales se subdividen en algo o no. Yo en realidad me ocupé de esto junto con mis colegas, incluso con mis colegas mayores. Intentábamos encontrar como protofonemas en el lenguaje de los simios, pero no hemos llegado a un resultado, no lo hemos encontrado. Esto no quiere decir que no los hay, pero no los encontramos. Creo que ahora tampoco los encontraríamos. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, en una señal acústica de un animal, por ejemplo, de un gato o de un gallo, voy a cambiar partes de esta señal. Por ejemplo, las voy a cambiar de sitio. Esto cambiará el significado de la señal.
es que no tenemos medio para entenderlo. A mí me parece que es una historia como cerrada, ah, hasta que inventemos una, una forma de descifrar, de entenderlo. Y no se trata de la maquinaria, del equipamiento, porque no les podemos preguntar a los animales si perciben la señal de una u otra manera. Mientras tanto, la lengua de las personas sí que es una lista abierta. Hay señales estables, claro. Hay palabras que siempre significan lo mismo. Ah, Siempre hay cambios. Por ejemplo, hay palabras que se usaban en el siglo XVIII y ahora no significan lo mismo o han dejado de funcionar. Pero de todas formas, la mayoría de las capas léxicas ah, son como listas abiertas. Es decir, hay léxico con su significado, pero está la regla y según esta regla podemos inventar nuevas palabras. Por ejemplo, hace un tiempo ha, ha aparecido la palabra cliquear de la palabra clic. Cuando empezó la era de computadoras, de ordenadores. Y por eso hablo de la lista abierta. La lengua siempre se puede permitir inventar nuevas palabras según sus normas y sus reglas. Y el rasgo más importante de la lengua humana es la productividad, es decir, la posibilidad de crear y de entender un número infinito de señales de diferente tamaño y todo esto consiste de una cantidad final de los así llamados átomos. En este caso son fonemas. Hay lenguas afonemáticas, lenguas silábicas, en las que la unidad más primitiva no es un sonido, sino una sílaba. Pero esto no cambia el sistema. En este caso, el átomo es la sílaba. Todos los humanos tenemos lengua que consiste de sus pequeñas partículas. Entonces, la lengua humana es un sistema de códigos, como por ejemplo la sintaxis y la morfología, que construyen u- estructuras de muchos niveles, estructuras semánticas que construyen los textos. Nuestra lengua es lineal a propósito. Y estas imágenes se construyen según reglas rígidas, sin que nuestra conciencia participe. Bueno, hablo de la lengua natal o de la lengua que uno sabe de una manera muy, muy profunda y fluida. Porque cuando aprendemos nuevos idiomas, siempre tenemos que pensar en las reglas, en las terminaciones, lo hemos pasado. Cuando aprendíamos algo nuevo, sí que funciona nuestra conciencia. Lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido. Entonces se trata de ciencia y conciencia. Pero cuando el habla es automático, automática, entonces la conciencia no participa en la construcción de las frases. Así que tenemos las lenguas fonológicas que participan en esto. Es muy importante entender que la organización
jerárquica de nuestra lengua es su propiedad más importante. Entonces, las reglas fonéticas nos permiten comprimir estas unidades en una señal acústica. Además, de una manera virtuosa en cuanto porque que caber en el diapasón, en la margen acústica humana. Por ejemplo, ah, el ultrasonido no puede ser percibido por el oído humano como señal acústica. Por eso no escuchamos los ultrasonidos de algunos animales. Bien, entonces las palabras no son unidades para los que hemos inventado un significado. Por eso Gustav Speth decía que las palabras no son los pañales del pensamiento, sino su carne. El pensamiento nace en la palabra, no antes de la aparición de la palabra, sino durante su pronunciación. El pensamiento nace en la palabra y junto con ella. Él dice incluso que el pensamiento empieza y se engendra en la palabra. Cuando quieres llevar tu trabajo mental a una forma final, tú tienes que trabajar con el idioma, con la lengua, con sus leyes. Hace más de 150 años, dos científicos grandes, el francés Pierre-Paul Broca y austríaco Carl Wernicke, han descubierto zonas en el cerebro humano. Aquí lo he marcado con círculos blancos. Esta imagen nos muestra el hemisferio izquierdo del cerebro. En la nariz estaría a la izquierda y la nuca a la derecha. Entonces, la zona Broca, el área de Broca, es mm, ah, encargada de algo muy importante, porque si algo se rompe en ella, no sé, un ictus cerebral o un accidente o un tumor, pues si se afecta, la persona no puede hablar. Esto pasa en muchos casos en nuestro planeta, por lástima. Por eso no hay que pensar que es algo que no tiene que ver con nosotros porque no somos fisiólogos ni médicos. No, no somos médicos, pero hay casos bastante frecuentes de afectación de esta zona. Y otra zona, en la zona o el área de Wernicke, perdón, alguien ha reído y me gustaría saber por qué ha reído. Bueno, micrófonos. Ah, vale, pues esta zona está encargada por el entendimiento del habla. Si algo se afecta aquí, la persona sí que puede hablar, pero no puede entender. En aquellos mismos años, un inglés, John Hewlings Jackson, médico y estudioso, se dedicaba a anotar todo lo que veía en sus enfermos, en sus pacientes. Y ha descrito mucho sobre el rol del hemisferio derecho
del cerebro humano. En aquella época no se hablaba de esto, de los hemisferios. Incluso no se entendía para qué necesitaba el hombre el hemisferio derecho, porque todas las funciones de alta categoría las relacionaban con el hemisferio izquierdo. Y por eso los descubrimientos de Jackson fueron apreciados solo varias decenas de años después de su muerte. El fundador de este área de la ciencia es Alexander Luria, un médico neuropsicólogo de Moscú. Es fundador de la neurolingüística. Él trabajaba junto y bajo la influencia de grandes personajes, Lev Vygotsky, un gran psicólogo, y Roman Jakobson, uno de los lingüistas y especialistas en humanidades del siglo XX. Pues este grupo, no solo ellos, pero son los más importantes. Este grupo describió sistemáticamente lo que pasa en el cerebro cuando se afectan funciones psíquicas altas ah, mm, y sobre todo la lengua. Yo se lo cuento para que ustedes sepan en qué contexto nos movemos, qué se sabe sobre estas funciones desde el siglo XX. También hay que mencionar a Vladimir Bekhterev, un psicólogo importantísimo, ruso, neurólogo ah, y médico, y a su nieta Natalia Bektereva, que fue durante varios años directora del Instituto del Cerebro Humano, donde yo también trabajo. Y todos los estudios sobre la memoria, la lengua, ah, y el cerebro se efectuaban en este instituto. Allí hay equipos más modernos, encefalografías, tomografías, etcétera, etcétera. Ahora en la Universidad de San Petersburgo, en mi laboratorio también lo tenemos, pero por ejemplo no podemos tener un tomógrafo. No podemos, sino necesitamos en realidad. Y allí sí, y he tenido la suerte de tener mucha comunicación con Natalia Petrovna Bektereva, y para mí fue muy importante, amplió mi horizonte. Era una persona muy fuerte, un personaje de verdad, como su abuelo. También quiero mencionar a las personas con las que trabajé durante muchos años, Lev Balonov y Vadim Deglin, que, que sucesivamente eran directores del laboratorio de los hemisferios del cerebro humano. Ah, yo primero trabajé en otros laboratorios de aquel instituto, del Instituto del Cerebro Humano, porque primero me dediqué a la audición y al habla. Y al final llegué a la decisión de estudiar el cerebro. Y ellos fueron los que estudiaban los roles de los hemisferios derecho e izquierdo. Puedo decir que había una especie de moda a este tipo de estudios y estuve muchos años trabajando con ellos. Bueno, pues Roman Jakobson, en el año 1980, él imparte una conferencia, Brain and Language. Él la impartió en Nueva York y allí él habló de la diferencia semiótica. Semiótica porque aparte de ser un gran científico, él es semiótico. Y esta conferencia
fue editada luego y fue traducida al ruso y forma parte del libro de sus trabajos. Y él describió cómo él, como semiótico, ve el problema de los hemisferios del cerebro humano. En el año 1981, Roger Sperry recibió el premio Nobel. Bueno, Roger Sperry y sus colegas trabajaron en los llamados Split Brain Studies. Ellos trabajaron primero con animales, luego con humanos, con pacientes. No puedo ahora contarlo en detalle, pero ellos mostraron que el cerebro derecho y el cerebro izquierdo desempeñan diferentes funciones y describieron estas funciones. En el mismo campo trabajaba y trabaja ah, Michael Gazzaniga. Son estudiosos brillantes que hicieron mucho para este ámbito. Y en nuestro instituto, ah, nosotros somos los que trabajamos en este tema. Y yo creo que gracias a Jacobson y a su artículo que fue tan bien recibido, esto causó una gran impresión en todos los estudiosos de humanidades y impresionó a Yuri Lotman y a toda la escuela de Tartu y de Moscú, porque Vyacheslav Ivanov también empezó a ocuparse de este tema. Entonces, ellos empezaron a trazar un paralelo entre la estructura bihemisferial del cerebro humano y la cultura. Ellos vieron en el cerebro un modelo de lo que pasa en la cultura, en la sociedad. Lotman decía que es la bipolaridad como estructura mínima de la generación de sentidos. Lotman decía que el sentido se forma, se emite cuando hay dos interlocutores. Tienen que ser más de uno. Pueden ser más de dos. Estos interlocutores tienen que ser diferentes. Entonces nace el sentido. Si no hay diálogo, no hay crecimiento, no hay sentido añadido, no hay desarrollo. Y Lotman empezó a decir lo que yo he puesto como título de mi charla. En uno de sus trabajos, él dice sobre el así llamado ruido que aparece en el proceso de la comunicación. Cuando se ejecuta la comunicación, surgen los así llamados communication gaps, es decir, como hoyos en la comunicación. Usted quería decir una cosa y su interlocutor lo entendió de una manera un poco diferente. Una cosa es lo que usted escribe y otra lo que lee el lector, lo que usted dice y lo que escucha su interlocutor. Entonces Lorma se pregunta, ¿y qué significa este ruido? Parece que el ruido lo estropea todo. Entonces él se pregunta, ¿este ruido es como un error del ingeniero, del sistema mal afinado, ¿no? Mal ajustado? ¿O es algo diferente? Quizás lo es, porque justamente este ruido nos permite crear nuevos significados. Una buena comunicación sin ruido es el alfabeto de Morse. Los golpecitos que equivalen a las letras. Es la comunicación más fácil, pero mucho significado no tiene.
tiene solo significados primitivos. Entonces, para crear nuevos sentidos o nuevos significados se necesitan los ruidos. Yo conocí a Lotman, pasado mucho tiempo hablando con él y recuerdo muy bien cómo él dibujaba en la pizarra la comunicación que sale del punto A y llega al punto B nunca puede ser igual. Es decir, el enunciado que sale nunca es el mismo que llega al punto B. Y Lotman insistía en que no se trata de que el teléfono esté estropeado, entre comillas, o el orador habla mal. No, el ruido es algo que siempre aparece y que es necesario para crear nuevo pensamiento, nuevos significados. Y Lotman decía que este defecto de la comunicación en realidad es el éxito, es la disrupción comunicacional. Y estos hoyos, estos gaps, es el precio que pagamos por nuestro ah, nuevo saber. Hay cosas que no se pueden traducir, por ejemplo, la poesía. Se puede escribir otra poesía basándose en la poesía original. Es decir, hay algo que no puede ser traducido, pero si ustedes poseen diferentes códigos culturales, códigos ajenos de culturas diferentes, de otras personas, de otros psicotipos, etcétera, etcétera, esto va a disminuir este, este ruido. Si yo sé bien eh, la historia de la época de Shakespeare, el léxico de la época de Shakespeare, esto me ayudará a traducir mejor a Shakespeare, pero eso no quiere decir que yo no pierde nada. Pero por otro lado, el saber, el conocer diferentes sistemas, culturas, lenguajes, resulta ser el instrumento de crear nuevos sentidos, nuevos espacios semióticos en el punto donde se encuentran dos sistemas diferentes. Uno de los trabajos más importantes de Lotman se llama Cultura y Explosión. Es un libro grande. Los que no lo han leído, yo les recomiendo conocerlo porque él muestra que cuando el espacio es amorfo, es poco dinámico, no pasa nada, no, no aparecen nuevos sistemas. Pero cuando hay una explosión, cuando, por ejemplo, Roma se encuentra con los bárbaros, es algo muy duro y peligroso, pero sí que se crean nuevas culturas. Si no, no hay desarrollo. La mayor parte de los textos semánticamente borrosos se nos evade porque no sabemos qué hacer con ellos. Yo me refiero a un caso, por ejemplo, así. Vemos un cuadro, una pintura, y vamos a describir qué vemos. Es una silla, es una rosa, es un espejo. Pero, mm, ¿para qué lo vamos a hacer? Ah, ¿Para qué lo vamos a describir? Hay cosas que no podemos describir en otro lenguaje. No me refiero a otra lengua, me refiero a otro sistema semiótico. Pero sí que queremos ordenarlo. Nos preguntamos, ¿qué quería decir el compositor cuando componía esta obra? Pero es una pregunta tonta.
siempre fallamos cuando queremos descifrarlo todo, cuando queremos meter la cultura en el hemisferio izquierdo. Es un gran error. Por ejemplo, Fellini, el director genial, y un periodista, a mi punto de ver muy tonto, le preguntó, ¿y de qué se trata en su película? Y Fellini ah, contestó que si yo quisiera decirlo con palabras, yo habría escrito una novela, pero yo he rodado una película. Yo no voy a contar de qué se trata mi película. Usted tiene que ver mi película. Bien, ah, tenemos el hemisferio izquierdo, donde está la lógica, donde está la orden, donde los paralelos son rectos, no se cruzan, etcétera, etcétera. Y luego está el hemisferio derecho, borroso, que no usa la lengua verbal. No se puede describir con palabras, por ejemplo, la música o a los impresionistas, a Monet. Usted lo puede hacer desde el punto de vista de crítica de arte, describir el movimiento, el impresionismo, el expresionismo. Esto sí se puede hacer, pero es otra cosa, es análisis, es crítica. Pero usted nunca podrá contar con palabras lo que ha ejecutado Monet en su pintura. Son textos, sí, también son textos, pero intraducibles al sistema verbal. Perdón, un pequeño problema técnico. Ahora sí. Bien, el diálogo es la palabra más importante cuando hablamos de nuestro tema. El diálogo es base de la semiosis y el cerebro de dos hemisferios es su modelo. Vyacheslav Ivanov, al que yo mencioné, es un científico genial. Se dedica a las humanidades y también a las matemáticas. Era amigo de Luria. Él vino a nuestro laboratorio, participó en nuestros experimentos. Él decía que los procesos del intercambio de la información dentro del cerebro y dentro de la sociedad son diferentes facetas de un único proceso. Ahora lo diríamos así, son dos estilos cognitivos y están relacionados con los hemisferios. Igual en el mundo está lleno de diálogos de dos sujetos distintos. Mikhail Bakhtin decía que un evento de la vida de un texto, es decir, su esencia, siempre se desarrolla en el borde de dos conciencias. Y luego dice, estos bordes, estas fronteras de diálogo cruzan el campo del pensamiento humano vivo. Lev Vygotsky escribía algo parecido. Ah, el diálogo entre dos personas se transforma en el diálogo dentro del cerebro. Bibler decía, el dialogismo interior es como choque de dos lógicas radicalmente diferentes, de dos lógicas del pensamiento. Son diferentes estilos que no son traducibles, están en conflicto. Entonces, antes se consideraba en general que el hemisferio izquierdo tiene que ver con el habla, la lógica y la razón. Y
El hemisferio derecho es otro tipo de personalidad. Allí está el gestalt, las emociones y las metáforas. Esto es lo que ustedes podrán leer en cualquier libro. Y cuando yo empecé a trabajar con esto, todo el mundo, todos mis colegas pensaban así. Y ahora, ¿sigue siendo así? En parte sí, pero desde entonces hemos sabido muchas cosas nuevas. Ahora, en mis imágenes va a haber mucha información, pero no lo voy a leer todo. Pero ustedes tendrán mi presentación y podrán leerla y pensar en ella. Solo voy a hacer hincapié en lo más importante. Yo les voy a describir lo que nosotros sabemos sobre el hemisferio izquierdo del cerebro humano. Es análisis y generación de frases, es las formas verbales am, y acústicas de las palabras. Se trata de las lenguas aprendidas durante la vida con métodos analíticos. También el hemisferio izquierdo confía en fórmulas y confía también en mentiras y absorbe el saber teórico sobre el mundo y sus leyes. Y cuando decimos que en su teoría está una cosa, pero en la realidad vemos otra cosa. El hemisferio izquierdo no podrá contestar nada. Él dirá, yo puedo construir esquemas, clasificar. El hemisferio izquierdo se dedica a geometría teórica, es decir, es la imagen de lo que tendría que ser. Es perspectiva directa en la pintura. Es decir, es la descripción del espacio visual tal como sería en lo ideal y no como es en realidad. El hemisferio directo sabe de silogismos, de análisis de la música, prefiere sonidos de alta frecuencia. No voy a entrar en detalles. El hemisferio izquierdo sabe de significados formales, pero no entiende de emociones. Puede incluso no enterarse de la esencia del argumento, puede entender cómo está construido un texto o una película, pero si se pregunta, ¿pero de qué en realidad antes se trataba? Si había ironía, sentido de humor, el hemisferio izquierdo no entendería de qué se trata. Al hemisferio izquierdo le gusta el alfabeto, la escritura y la lectura. Ah, le- Él sabe de sintagmática, de unir sintagmas sobre las normas existentes. Y el hemisferio izquierdo se dedica a lo que nosotros llamamos continuidad de un texto, es decir, el texto formalmente organizado. Ah, Le gustan los neologismos, sabe crear neologismos. Le gusta lo espacial, arriba, debajo, a la izquierda, a la derecha. La lógica, el intelecto formal, las operaciones lógicas con los dígitos, la categorialidad y signos simbólicos y muchas otras cosas. Mucho de lo que sabemos del hemisferio izquierdo se supo más tarde de que empezaron a estudiarlo Deglin y sus colegas. Pero ahora vemos que
El hemisferio izquierdo se encarga del intelecto. Entonces, ¿a qué se dedica el hemisferio derecho? Pero yo siempre contestaba, ¿no sería para compensar el hemisferio izquierdo, mm, para equilibrarlos? No, el hemisferio directo tiene funciones más importantes para la vida. No le interesan las formas, le interesa cómo es la vida. Es una percepción global, de tipo Gestalt. Percibir la música, componer la música, emociones. En primer lugar, las emociones negativas. Por eso hubo un periodo cuando elaboraban medicamentos, los farmacólogos elaboraban fármacos para diferentes hemisferios, el derecho y el izquierdo. En el caso del derecho, para apagar las emociones negativas, se elaboraba un fármaco. Muy importante para este hemisferio es entender el sentido de palabras, guiones, percibir el humor, la ironía. Este hemisferio nunca confundirá un vals y una marcha, o el chirrido de la puerta y el ladrido de un perro. Ustedes me pueden preguntar cómo lo sé, pero sí que hubo experimentos. El hemisferio derecho sabe de lectura y escritura jeroglíficas, porque un jeroglífico es una pequeña imagen. Bueno, pues además se encarga de la unidad, de la integridad de un texto. Se dedica a la prosódica emocional, de los ritmos, de las rifmas, entiende de expresión de la cara o expresión de su voz, su entonación, entiende el humor. Si hay afectación del hemisferio derecho, la persona deja de entender el humor. También se orienta en el espacio real. Si alguien se ha perdido en su propio piso, una persona anciana, por ejemplo, o en su propio piso, que no es un palacio, sino un piso de 3 o más habitaciones, casi con seguridad podemos decir que hay que ayudar a su hemisferio derecho. Hay afectación, hay alteraciones. O, por ejemplo, una persona que siempre entendía el humor y de repente ha dejado de entenderlo. Lo mismo. Siempre hay una razón y por lástima seguramente se trata de alteraciones en el cerebro derecho. También el hemisferio derecho entiende el etalón del habla, los clichés, los giros idiomáticos y no puede abstraerse de una situación concreta. El cerebro izquierdo se basa en la tierra, pisa bien la tierra. Todo esto estaba publicado, se puede leerlo. No se orienta en las fórmulas el hemisferio derecho. Siempre va a comprobar cómo es en realidad, no como patrón, no como fórmula, sino lo que hay en realidad. Y dependemos mucho más del hemisferio derecho que del izquierdo.
En el izquierdo está el habla, pero la orientación en el espacio vital está en el derecho. Bueno, y hay muchas otras cosas, no puedo detenerme en todas ellas, pero en fin, sí, el cerebro izquierdo tiene que ver con la abstracción, con los algoritmos, la lógica, los conceptos. El derecho está pisando, como he dicho, la tierra, pisándola bien y se orienta en lo que nos asegura la supervivencia. Ah, la lengua primaria y secundaria ah, tiene que ver, mejor dicho, lengua natal y una lengua adquirida en infancia. Ah, tiene que ver con con el hemisferio derecho. Mientras que si aprendemos los idiomas más tarde, nos apoyamos en el hemisferio izquierdo. Si, por ejemplo, ustedes han llegado a España y se han quedado allí, claro que ustedes aprenden el idioma o lo han aprendido antes, pero estando en el medio de esta lengua, siempre escuchando las entonaciones, se enciende o participa el cerebro derecho. El cerebro derecho también se ocupa del folclore, de la metafórica, de los gestos, del lenguaje corporal, de la mímica también. Bien, pues am, ahora me gustaría darles un ejemplo que ha descrito mi colega Zvegintsev de Moscú. Él dice que el pensamiento va delante de la lengua y una lengua natural no se reduce al cálculo lógico, porque en la lógica no hay pragmática. Como decía Noam Chomsky, ah, eh, él dice que lo más importante es la lógica, que es un sistema de unidades de la estructura y todo lo que no corresponde a estas unidades es ruido en el sentido negativo, un ruido que viola las reglas, que impide entenderlo bien. Si aquí hay lingüistas, ustedes sabrán a la frase de Chomsky que dice las ideas verdes duermen furiosamente. Es una frase, ejemplo, que no tiene sentido, pero es absolutamente ideal según en cuanto a las reglas lingüísticas. Y los sentidos es algo aparte, decía Chomsky. Yo sé que en una de sus conferencias a Chomsky lo preguntaron, no me acuerdo en qué país pasó esto, no fue en Rusia, yo creo que no, nunca estuvo en Rusia, pero le preguntaron, ¿usted se dedica a estudiar la sintaxis, a morfología, y por qué usted no se ocupa del discurso? Y el genio de Chomsky contestó muy bien. Y yo no sé hacerlo, dijo. Yo no sé qué hacer con esto. Nosotros podríamos hablar de esto, podríamos discutirlo,
Hay muchas cosas interesantes. Podemos decir qué bien, qué interesante es el estilo de Chekhov o de Nabokov, pero yo no sé analizarlo con herramienta científica. Mi ciencia no sabe nada de esto, por eso no me ocupo de esto. Bien, y volviendo a Zvegintsev, él dice, y yo también pienso así, que hay que distinguir a la lingüística empírica y la lingüística explicativa. A la explicativa puede tener que ver con las estructuras. Nosotros podemos describir las leyes lingüísticas, pero se puede describir también otras cosas. Por ejemplo, Brodsky escribe su poema sobre la leche. Es increíble. Y luego está la lingüística que solo está fijando los todo, fijándolo todo. ah, Como trabajo de campo, haciendo un trabajo de campo y anota cómo hablan las personas, qué significado tiene esta palabra. Es como coleccionar, hacer un herbario sería un botánico. También es importante hacer una colección, un cuerpo lingüístico de un idioma. Pues aquí llevo yo todo lo que estoy contando. La idea de las funciones de dos hemisferios del cerebro humano que estuvo tan de moda, ahora es más complicado porque no se divide en dos. Luria decía que si el cerebro se divide en cuatro partes, en diagonal. La nuca, por ejemplo, derecha, que se parece al lóbulo izquierdo y la parte de la nuca izquierda se parece más a la parte frontal derecha. Pues es una enorme red de neurones de 86 mil millones de neuronas y un cuadrillón de enlaces de estos neuronas. De estas neuronas son hiperredes. Eso no quiere decir que no existan los hemisferios y sus estilos cognitivos característicos para cada uno. Lo vemos en la vida, en la literatura, en el arte, pero un estudioso moderno no divide el cerebro en dos, ni en cuatro en realidad, porque es una hiperred, como he dicho, súper complicada, que además está cambiando siempre dependiendo de qué hace la persona, qué lee, cuánto lee, qué objetivos logra, qué problemas resuelve, etcétera, etcétera. Esta red cambia cada día, cada momento. Y por fin, yo les recomendaría leer el libro de Yuri Lotman, un libro que yo solo he descubierto hace poco. El libro se llama Dentro de los mundos pensantes, del año 1999. En realidad no sé si se reeditó, no sé si está en el internet, pero es súper interesante. Yo les agradezco por su atención y por su entendimiento. Y esta imagen que ustedes ven aquí tiene que ver con un lugar en San Petersburgo que nadie frecuentó desde hace 200 años. Es hasta hace poco. Esta isla es una isla que se llama Nueva Holanda. Estaba cerrada en la época soviética. Había como un depósito militar que estuvo siempre estuvo cerrado.
Hace unos años lo transformaron en un jardín lleno de restaurantes, cafeterías, hay una pista de patinaje, hay jardines muy bien trazados. Y esta gaviota es el símbolo de esta isla de Nueva Holanda. Hay muchas gaviotas, muchas imágenes de gaviotas, y yo pongo aquí como símbolo de San Petersburgo, y además porque es transparente. A través de ella se ve el césped. Y cuando yo he mirado este ave, yo pensé que qué bien que esté transparente y qué bien sería si yo pudiera entender qué está dentro de ella, de su cabella, de cómo percibe ella el mundo. Pues les agradezco la atención y si ustedes tienen preguntas y si puedo contestarlas, pues haré con mucho gusto. Bien, por favor.